Buenos días a todos, buenos días nuevamente, Buenos días. bienvenidos, bienvenidos a esta parte del cuatrimestre. Nos alegramos mucho que volverlos a ver después de las vacaciones. Es un corto periodo pues, este año, pero muy necesario para todos, así que espero que se hayan repuesto un poquito del cansancio y del agotamiento que implica eh, esta carrera y también la virtualidad, ¿no? Así que bueno, espero que estén muy entusiasmados y que hayan tenido una linda recepción en los talleres. Vamos a seguir hablando de contenidos que tienen que ver con la unidad eh, temática 2, que tiene que ver con los instrumentos para la construcción del orden. Vamos a hacer un brevísimo repaso por algunas cosas para ver si las recuerdan y que las pongan en presencia. Y vamos a hablar, como dice esta placa, de acciones ordenadoras, de operaciones que nos van a servir para transformar y para espacializar. Bueno, recordarán, a ver si vamos a poder avanzar, porque tenemos este problema a veces en el Meet. Bueno, no está pudiendo avanzar esta. Recordarán cuando hablamos de orden, quería hacerles la pregunta, pero digo, por ahí vamos a recordarlo de esta manera, vamos a poner la placa. Hay muchas definiciones de orden. Hablábamos de criterios que se iban a ocupar de los principios de organización y distribución de las partes de un todo. Ese todo conforma una estructura. También Joaquín Español nos dice que el orden es intrínseco al arte de proyectar, que es un sistema de relaciones formales entre las partes, entre sí y entre estas y el todo. Y cuando hablamos de órdenes hablamos de distribución, de disposición, de lógica de acción. Esto es importante porque hablar de una lógica de acción es hablar de un verbo también, de una manera de vincularse, de una manera de relacionarse las partes entre sí. Y esas lógicas de acciones, esas disposiciones están presentes en una estructura. Y la palabra estructura en morfología está vinculada a la forma. La forma es la estructura esencial interna que posee cualquier entidad, sea bidimensional, tridimensional. Y esa estructura, habíamos hablado que estaba dotada de sintaxis, es decir, de manera de vincularse. Y la geometría era la que regulaba esa sintaxis, esas funciones sintácticas. También habíamos dicho, habíamos hablado de la importancia de la geometría como instrumento, como dotadora de forma, de orden en la arquitectura. Nos permite desde la manera instrumental trabajar en la proyectación. Es decir, es muy importante, son muy importantes estos conceptos porque sirven para configurar la forma y el espacio y para accionar sobre la materia. También en los teóricos que se trabajaron hablamos de ritmo como otro instrumento que nos permitía eh, generar orden, construir orden, esta recurrencia percibida, esta temporalización del espacio a partir de la identificación de ausencias y presencias, de motivos e intervalos, eh, y siempre esta idea, esta posibilidad de volver a tener la misma recurrencia con una trayectoria distinta, con una temporalidad distinta, pero en la espera de la recurrencia. De eso se trata el ritmo. Y también Gaby les habló, les hizo en el teórico de simetría, hizo una amplia exposición sobre los distintos tipos de simetría que también permiten la construcción del orden y de todas las operatorias posibles desde la simetría. Así que tenemos bastantes elementos. Bueno, trabajamos el trazado regulador, recuerden este armazón, este esqueleto, como para poder trabajar en lo que ya tenemos, que es este primer plano de acción, este campo. Pero vamos a avanzar en acciones ordenadoras. Según Gastón Breyer, hay factores. Gastón Breyer fue un morfólogo muy importante de la UBA, un morfólogo argentino muy reconocido,
que ya no está entre nosotros, pero que ha dejado cosas muy interesantes. De hecho, los primeros cuadernos de morfología que se realizaron en la Argentina fueron con los aportes de Gastón Breyer. Y él nos dice que hay factores que actúan en la generación y la transformación de las formas. Habla de muchos factores, nosotros hemos tomado, junto con otros autores, algunos. Uno de ellos es el origen. Para realizar, para generar, para transformar una forma, siempre hay un origen, una causa, un efecto. Nosotros en este caso, en este itinerario 2, hemos trabajado con sonidos, hemos trabajado con música, con ritmo, hemos tratado de reconocer los acentos y las pausas, las recurrencias. Pero podría haber sido otro el estímulo, podría haber sido otra la causa. Acuérdense cuando trabajamos las atmósferas, cuando les dimos a leer imágenes, esas imágenes en las que ustedes tenían que reconocer elementos, tenían que hacer reducción de elementos, etc. Cualquiera puede ser el disparador, muchos pueden ser los disparadores. En esta cátedra elegimos muchas veces trabajar con disparadores vivenciales que actúan directamente desde lo fenomenológico en el cuerpo, y entonces consideramos que la escucha de los sonidos, la escucha de estos acentos y pausas nos permiten trabajar desde una apropiación interna para luego hacer los demás procesos de racionalización y abstracción. También hay objetivos. ¿Para qué lo hacemos? Lo hacemos con una finalidad, con una intencionalidad. En nuestro caso, nosotros trabajamos con la intencionalidad de transformar el espacio, de generar espacializaciones, generar espacialidades y poder aplicar todos estos contenidos que están aprendiendo, como son las estructuras de orden, los trazados reguladores, los ritmos, las simetrías y las transformaciones para la transformación justamente de un campo, para generar espacio. Es decir, que ustedes pueden aplicarlo a la práctica. Ese sería el objetivo. Nuestra finalidad en este trabajo práctico es que puedan armar un suelo habitable, enriquecido desde todos estos contenidos. Y también hay metodologías, ¿no es cierto? Le llama algoritmos Breyer, y estas metodologías pueden ser mecanismos, leyes, maneras de hacer. Nosotros, en este caso, lo primero que hicimos, recuerden, es traducir. Hemos hecho una traducción que no es literal, hemos pasado de un universo de sentido a otro, es decir, desde el signo musical al signo del dibujo, al signo del trazo, de las líneas sobre el papel. Y esa ha sido una primera traducción, donde hemos reconocido cuáles eran, con puntos, con líneas, con figuras, cuáles eran los acentos, cuáles eran las pausas, cuáles eran las direccionales, las trayectorias. Y esa primera traducción, podríamos decir que siempre incluye una interpretación, porque no es una traducción idéntica. Nosotros nunca las traducciones son idénticas, siempre hay rasgos, digamos, trasladamos esencias, trasladamos significados en una traducción, piensen en una traducción de idiomas, pero hay siempre interpretaciones del traductor. Y en este caso, piensen ustedes, por ejemplo, Kandinsky, que es lo que dice que un punto sobre el papel puede ser un silencio, pero también podría ser un acento, también podría ser un elemento diferenciado ese punto sobre el papel. Entonces quiere decir que hay una interpretación. Y vamos a utilizar otras metodologías. Les dijimos que trabajaran, trataran de reconocer los motivos, que vieran cómo se estructuraban esos motivos en ese campo, que reconocieran, que realizaran un trazado. Vamos a utilizar otras metodologías, bueno, trabajar con las simetrías para transformar, primeras transformaciones de ese trazado, y nuevas transformaciones que vamos a hacer para espacializar. Y también eso lo hacemos a través de herramientas, las herramientas que son otros de los factores que inciden en la transformación y la generación de los espacios de las formas, y que son para nosotros las herramientas gráficas, el dibujo, las herramientas digitales. Podríamos estar trabajando también con programas,
estamos haciendo analógicamente porque queremos que dibujen, pero posiblemente también alguno de ustedes puede haber hecho alguna aproximación a partir de algún programa digital y transformando con la digitalización algunas de las imágenes. Y también la maqueta, el modelo, que va a ser nuestro simulador de la realidad, que hasta ahora no hemos hecho. En esta materia siempre hacemos maquetas en el primer trabajo práctico. Este año, como empezamos en mayo, todavía no hemos hecho, pero ya empieza, hoy empezamos a hacer maquetas. Y bueno, en esos procesos de transformación y generación, son procesos que van a apuntar al desarrollo, el crecimiento y el cambio de la forma, de la estructura y el estado de un sistema. Cuando hablamos de sistema, hablamos de un conjunto de elementos, esos elementos que están regidos por principios, por normas comunes, por reglas, por una gramática, ¿no es cierto? Ese es un sistema. Todo, digamos, un sistema está compuesto por partes y esas partes se relacionan de una determinada manera entre sí. Y lo que nosotros intentamos es que esta estructura espacial del campo se entendía como un sistema de información donde hay muchos elementos que aparecen, que han venido de la traducción de los sonidos, que han venido de las nuevas lecturas que han hecho ustedes sobre ellos, y eso, que sobre eso también se han generado transformaciones, y esto va a hacer emerger un sistema de mayor complejidad. Eso es ¿a través de qué? ¿No es cierto? A través de pensar el vacío como el material que vamos a modelar y trabajar con el juego, con la exploración, con la experimentación. Esto no se hace solo, se hace a través de explorar, de experimentar, de jugar, de hacer y volver a hacer. Así se transforma y se genera el espacio. Vamos a avanzar, si me dejan, disculpen, que está lerdo esto. Ahí está. Bueno, dentro de los, cuando hablamos de estas transformaciones, vamos a hablar de que hay distintas transformaciones. En la arquitectura se pueden identificar, ustedes ya lo van a ver con mayor detenimiento en segundo año, cuando lleguen a teoría, cuando trabajen las otras morfologías, lógicas de proyecto. Estas lógicas de proyecto tienen implícito órdenes, estos criterios que dijimos, criterios para vincular los elementos de una estructura. Y estos órdenes en la arquitectura van evolucionando desde órdenes simples, que son más reductivos, que son más con operaciones más elementales, a órdenes más complejos. Y la arquitectura contemporánea ya, digamos, tiene en sus lógicas proyectuales la presencia cada vez mayor de estos órdenes complejos. De todas maneras, conviven los órdenes simples con los órdenes complejos en las maneras de hacer. Y también podemos decir que, bueno, hay características ahí, características que tienen las estructuras o los órdenes simples. En general, los órdenes simples trabajan con operatorias simples sobre la materia, operatorias que tienen que ver con la sustracción y la adición. El año que viene seguramente van a profundizar en procesos estereotómicos y tectónicos, que nosotros en algún momento también avanzamos, hicimos algunos procesos interesantes, sobre todo sustractivos, sobre la masa, colados con el yeso y demás. También en los órdenes simples se consideran los sistemas compositivos simples, también vamos a ver algunos ejemplos, la retícula ortogonal, las geometrías euclidianas. Siempre les recuerdo que las geometrías euclidianas son las que ustedes vienen conociendo desde que iban a la primaria, estas geometrías que trabajan el plano euclidiano y el espacio euclidiano. Por ahí es difícil de diferenciar una con la otra, la geometría euclidiana de las otras, si no se saben los 5 postulados de Euclides y el quinto postulado, que es el que de alguna manera está en cuestión, y por eso aparecen las geometrías que avanzan sobre ese postulado. En definitiva, lo que en estas geometrías euclidianas, si nosotros hacemos un triángulo en un plano o en el espacio, siempre ese triángulo va a tener ángulos menores de 180 grados, mientras que si nosotros tomamos otras geometrías que son
geometrías hiperbólicas, geometrías esféricas y demás, otro tipo de geometrías, topologías. El plano ya no tiene la misma configuración, ya aparece el espacio curvo, aparecen otro tipo de espacialidades y bueno, que tienen que ver con órdenes complejos que se basan en eso, en geometrías no euclidianas, en órdenes abiertos, en geometrías evolutivas de crecimiento, abiertas, en superposiciones de direccionales, superposiciones de tramas, operaciones sobre la materia mucho más complejas que solo la sustracción y la adición. Bueno, eso es como para que ustedes tengan como algo en general. Vamos a ver un par de ejemplos, pero lo que nosotros vamos a hacer es vamos a trabajar experimentando de alguna manera con ambos órdenes, de una manera intuitiva, de una manera simple, a través de operaciones simples, que ustedes van a profundizar en los años siguientes. Pero es importante que conozcan que esto es así y que estos órdenes y estas operaciones que nosotros vamos a realizar siempre las hacemos sobre entidades, que pueden ser el punto, la línea, la superficie, el volumen, la superficie espacial. Un gráfico muy simple, que en realidad un diagrama de Toyo-Ito, que podría de alguna manera sintetizar este paso de los órdenes simples a los órdenes complejos. En los órdenes simples, la retícula con el módulo idéntico o similar, etcétera, y de pronto la deformación, el relieve, donde realmente ya el ángulo de 90 grados no existe, donde no aparece el trazo ortogonal, sino que aparecen nuevas posibilidades, ¿no es cierto? Y es muy interesante el trabajo con órdenes complejos. De hecho, ya les digo, en segundo año van a trabajar con mucha profundidad en esto. Vamos a ver qué pasa, que acá no me avanza. Ahí estamos. Bueno, algunos ejemplos basados en el orden simple. Dijimos sustracción y adición como primer operatoria. Bueno, ahí sobre una vista, por ejemplo, que esto podría ser un corte. Bueno, este elemento se sustrae, se saca de esa figura. Podríamos sacarlo del plano, podríamos sacarlo de la masa, podríamos hacer vaciados en la masa y estaríamos haciendo procedimientos sustractivos. Y también procedimientos aditivos, que son adicionamos elementos, por ejemplo, en este caso, adicionamos sobre este cuadrado un rectángulo y lo juxtaponemos. En este caso también lo adicionamos, pero utilizamos otra operatoria que es el encastre. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Es decir, operaciones básicas, elementales, pero no por eso no interesantes. Al contrario, son operaciones que permiten transformaciones de volúmenes, por ejemplo, en este caso la casa X. El grupo se los recomiendo, es muy interesante, un grupo franco-peruano que trabaja mucho en Perú. Ellos son peruanos, se han formado un poco en Perú y un poco en Francia, y tienen algunas casas muy interesantes. Esta es la casa X, también está la casa M, hay un aulario muy, muy interesante, seguramente se los voy a poner de ejemplo en algunos de los teóricos de materialidad. Y en esta casa, por ejemplo, nosotros podemos reconocer que esta conformación de la casa final viene de un volumen simple que es un prisma. Y efectivamente se ha operado sobre ese prisma a través de procesos sustractivos para generar estas espacialidades. Ya vamos a ver algunas imágenes más. Y procesos aditivos, este otro ejemplo que lo traigo porque sé que en algunas cátedras se los dan en segundo año en arquitectura, cuando trabajan en complejo de viviendas. Este complejo es en Carabanchel, en Madrid, uno de los tantos complejos que hay allí, del grupo 2 más 1, donde vemos claramente la presencia de volúmenes encastrados, la presencia de adiciones. Algo que no les había dicho, los órdenes simples en general sí reconocemos jerarquías, y en los órdenes complejos ya las jerarquías se disuelven. Bueno, fíjense en este caso, hablando de la casa X, cómo podemos ver de dónde nace esta espacialidad de un proceso sustractivo que va avanzando y va generando estos espacios intermedios, estos espacios terraza, estos espacios que son
que son unos adentros, pero también en una afuera. Perdón, afueras en un adentro, porque son afueras contenidos. Bueno, les sugiero que la googleen, tal vez la conozcan, es una casa que tiene una piscina colgada en este punto, y plantea un recorrido muy interesante a través de esta circulación lateral, desde la parte más alta de esta playa a la parte más baja. Se puede bajar a la playa y a su vez se puede acceder desde la terraza a esa piscina colgante. Pero lo interesante de este prisma encallado, que es el concepto de la obra, es que a partir de operaciones sustractivas se logra una espacialidad sumamente rica, esta idea de la ambigüedad entre el adentro y la afuera, que bueno, que es muy valorable y que por eso es muy interesante saber que los órdenes simples son vigentes y que existen en la arquitectura y que muchos estudios muy reconocidos también trabajan con órdenes simples. Bueno, en este caso, el sistema compositivo simple, esta vinculación de elementos que podría ser vinculadas en este caso a través de un eje, vinculadas a partir de un centro, es decir, a partir de peines, etcétera, distintas configuraciones de composiciones a partir de estructurar con algo, en este caso un eje jerárquico, y a través del cual se van vinculando otros volúmenes. Podemos reconocer la retícula ortogonal, o sea que fíjense cómo es un museo del grupo RCR, un grupo que ha ganado el premio Pritzker hace un par de años, y bueno, donde hay una fuerte importancia de la materialidad, una rica espacialidad. Por eso yo siempre les dejo los nombres, las fechas, los números de los autores, para que ustedes, quien se interese, pueda googlear la obra y conocer más sobre la obra, sobre el estudio, sobre la manera de diseñar. Este grupo es muy recomendable, sobre todo en relación a cómo trabajan la materia, ¿no? Bueno, y las operaciones con órdenes complejos, donde fíjense qué pasó acá con el plano. Ya no tenemos un plano que tenga un nivel o al que se le haya agregado otro plano. Digamos, acá el plano se ha transformado, se ha cortado, se ha doblado. El mismo plano empezó a generar diferentes superficies, diferentes alturas. Y ha habido una nueva operación, ya una operación de pliegue, una operación más compleja, o aquí se lo ha doblado. Bueno, esto tiene que ver con ya órdenes complejos. También hay composiciones que se generan a través de elementos simples, pero que las reglas de relación son más complejas. Ya vamos a ver este caso, por ejemplo. Bueno, acá hay trazados. Fíjense que estos son trazados de obras iniciales de algunas obras de estos arquitectos, Libeskiy o Miralles, y donde nosotros podemos reconocer superposición de tramas, podemos reconocer multiplicidad de elementos, multiplicidad de direcciones. Son las génesis de proyectos, pero donde es importante darnos cuenta que acá no está la retícula ortogonal. O esto ya anticipado, obviamente, por muchos artistas. Siempre el arte se anticipa mucho en algunas cuestiones, el arte y la música también. El arte, no solo la pintura, sino también la música, pensando en Stravinsky, digo, en los sistemas compositivos musicales, y pensando en, por ejemplo, la pintura suprematista, que se va componiendo a partir de elementos simples, pero que esos elementos simples se van agregando, adicionando elementos, pero que los nuevos elementos empiezan a cambiar direccionales, etcétera, etcétera. Entonces, la composición final es una composición compleja. Y el ejemplo que les mostraba recién de Miralles, la idea de este centro de golf, por ejemplo, donde el proceso de generación de esta espacialidad, a partir de un análisis hecho por el arquitecto Joaquín Español en el libro El orden frágil de la arquitectura, bueno, aparece esta idea de una superposición. Primero, el reconocimiento de elementos simples, embrionarios, como para la configuración de este espacio. Son segmentos de recta que se doblan en arco, y hay una regla de repetición. En este caso la regla sería, bueno, un pequeño desplazamiento y un cierre o apertura de plano en función de ángulo, en función a cuál sea
el inicial, ¿no es cierto? Pero luego la regla de relación cambia. Vuelven a ser segmentos de recta que se doblan en arco, pero en este caso, fíjense qué pasó, se invirtió. Y en este caso, digamos, la relación entre ellos, que aquí era por proximidad, pero había solo un desplazamiento, aquí hay una inversión entre los dos nuevos arcos, y a su vez uno de ellos se superpone en el otro, y así sucesivamente los nuevos elementos que se van incorporando, fíjense, vuelven a aparecer, acá aparece uno, acá aparece otro, y vuelven a aparecer con nuevas reglas de relación. Entonces, esto tiene que ver con estos sistemas complejos compositivos, donde podemos reconocer todo el proceso generativo, pero son procesos con mayor complejidad. Y dan como resultado, obviamente, espacialidades dinámicas, espacialidades más fragmentadas, muy ricas, muy interesantes, como esta, por ejemplo. Bueno, dicho esto, llegamos a este punto. Decimos, ¿cómo entendemos las formas? Las formas, decíamos que no las entendíamos como entes aislados, estables, sino como entidades transformables. Nos pegamos a esta definición de Doberti. Él también habla de entidades flexibles. Y esto que es muy importante es que se expresan por su comunidad de propiedades, más que por sus cualidades particulares. Eso es muy importante, comunidad de propiedades. Fíjense, acá nosotros tenemos una forma que es un cuadrado. Este cuadrado está dentro de una grilla. La comunidad de propiedades es que cada uno de estos cuadrados pertenece a la grilla. Ahora, ¿qué ocurre cuando operamos con la forma? Cuando cambiamos su posición, cuando incidimos sobre ella, cuando realizamos acciones ordenadoras. Acordémonos que nuestra base de trabajo en este momento es un campo de acciones. Y esas operaciones ordenadoras van a transformar ese campo, no van a transformar uno de los motivos solamente, van a accionar sobre la transformación de todo el campo. Y esta transformación va a permitir modificar direccionales, dar dinámica, etcétera, etcétera, pero también crear espacio, dotar de profundidad, poder espacializar y habilitar apropiaciones diferentes, ¿no? Les traje esta obra de Julio Lepar, que me parece muy interesante en relación a la comunidad de propiedades. Fíjense, en este caso es una instalación que son unos metales colgados, es un móvil. Julio Lepar, que es un autor, es un artista argentino, mendocino, que vive en Francia y que realmente tiene obras maravillosas. No sé si alguno conoce el Museo Lepar en Mendoza, y también hay obras de él en muchos museos del país. Y bueno, esta es una de sus obras. Y él trabaja con la idea de transformación permanentemente, sobre todo con la luz. Y fíjense qué pasa, aquí la figura sigue siendo el cuadrado, pero hay algo le pasó a este elemento. Ahora los cuadrados están unidos por una línea, pero ya no es una trama inmóvil, no es una forma hermética. Esta forma ha tenido, se ha accionado sobre ella. ¿Y qué ha ocurrido? El movimiento es lo que es común a todas estas, a todos estos elementos que conforman esta estructura. Es el movimiento. Estas partes son móviles, estas partes se mueven de manera casi aleatoria porque están sostenidas por un hilo, ¿no es cierto? Y bueno, esa es una comunidad propia de toda la forma de ser, de toda esta estructura. Bueno, de eso un poco se trata. Nosotros vamos a tratar de pensar en que la arquitectura también, vamos a ver en ejemplos, cómo las acciones ordenadoras pueden incidir en toda la estructura. Voy a mostrarles ahí, por ejemplo, este es un diagrama de Peter Eisenman, donde nosotros podemos reconocer también un entramado, podemos reconocer las figuras, que son cuadrados. Sin embargo, esos cuadrados se mueven en un plano que empuja, que tiene empujes en positivo y en negativo, y que nos da la posibilidad de reconocer profundidades, que nos da la profundidad de reconocer elementos más superficiales y elementos más profundos. Bueno, de eso se trata cuando hablamos de transformación y de comunidad de propiedades en un campo, ¿no es cierto?
Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda? No los escucho. Si tienen alguna duda, por favor, así. No, profe. No, profe. Bien. Yo Sí. le quería preguntar una cosa, que es que, por ejemplo, cuando hablan de... Espérame que te vea, me voy un minuto ahí te veo, porque si no, no te veía. Ahí estoy. ¿Cómo va? Digo, cuando se habla de sistemas compositivos, que hay están los complejos y los que entiendo como más basados en operaciones más simples, ¿no? Operaciones simples, es como que entiendo que por ahí los complejos están como más conscientes del entorno al que se implantan, ¿puede ser? Como que están más conocidos. No necesariamente, no. El sistema compositivo, porque ya vamos a hablar de contexto en otras clases, y no necesariamente, porque no significa que los sistemas con los órdenes simples no tengan en cuenta el contexto. De hecho, la obra que les puse, que es la casa de Barclay y Krauss, cuando ustedes puedan verla, vean justamente cómo se encalla este prisma en la arena y se asocia por color, bueno, por formas. Dentro de la playa de Perú hay una parte muy abrupta donde también se pueden reconocer formas que no son perfectas ni regulares como un prisma, pero donde ellos también tienen una asociación con las formas del lugar y con los colores del lugar. Y en relación a los órdenes complejos, me olvidé de decirlo justo, me viene bien la pregunta, porque en ese club de golf, justamente Miralles y Tagliabue, que son los autores, ellos trabajan con una asociación en relación al contexto, de esas formas que se quieren de alguna manera mimetizar en el contexto, en esa montaña, etcétera. Eso es así, pero eso no significa que en todos los casos sea igual, es decir, la relación con el contexto puede ser por contraste o por mímesis, digamos genéricamente. Entonces no es que los órdenes simples no se relacionen y los órdenes complejos sí, no es así. En ese sentido, ambos pueden tener posturas en relación al contexto de mímesis, de analogía, o posturas en relación al contexto de contraste y eh, digamos, de separación de alguna manera. Quieren crear y pueden crear algo que es distinto a lo que había porque es necesario eso. Eso después va a haber un texto de contexto muy interesante de un autor que solemos tomar nosotros de Buenos Aires, que habla sobre contexto, que realmente es muy bueno y que les puede llegar a ayudar también para arquitectura. Bueno, hasta ahí vamos entonces. ¿Sigo? Profe, ¿Alguna yo otra tengo cosa? Sí. una consulta. Usted al principio, antes de empezar a explicar los dos órdenes, dijo algo así como que se pueden llegar a relacionar entre sí. Sí, siempre se relaciona, nada Esta, es puro en este claro, tiempo. lo que nos está mostrando, como en el ejemplo anterior de los cuadrados, estaban, o sea, que era tipo una grilla cuadrada de orden eh, simple y después como giraba. ¿Eso sería una relación entre orden simple y complejo? Siempre que en la actualidad vivimos en un paradigma de la complejidad. Hay un libro de Morin que habla de la complejidad. No hay ya nada simple como las formas platónicas y los órdenes básicos del Renacimiento. Vivimos en un mundo complejo, y ese mundo complejo, hay muchos factores que inciden en todo. Inciden en el diseño, desde cuestiones programáticas, de cuestiones morfológicas, de cuestiones de contextuales. Entonces, se dice que, o por lo menos los autores que estudian esto en profundidad, hablan de una evolución de esos órdenes simples a los complejos. Yo insisto en mostrarles que hay obras trabajadas con volúmenes simples que son interesantísimas, y que obras trabajadas con mucha complejidad que son interesantísimas. Ahora, pureza de todo en este momento, en esta contemporaneidad, y eso ya lo van a ver con mayor profundidad el año que viene en teoría y luego en las historias también. Vivimos en un momento de derivas, digamos, de disoluciones. Entonces ya esta pureza de órdenes ya no está implícita. Coexisten, se evoluciona de lo simple a lo complejo, pero no significa que todo sea, digamos, podamos tener los sólidos platónicos en forma pura. Eso ya no es así. Pero sí se sigue trabajando con la cuadrícula, con las tramas, con procedimientos sustractivos, y eso tiene que ver con el orden simple.
Muchas gracias, profe. Bueno, vamos de nuevo al Power entonces. Sí, yo sé que acá podía haber dudas porque, digamos, son temas introductorios. ¿No? Lo que quiero decirles es que esto va a profundizarse en los otros años y se va a profundizar con mucha más práctica y van a tener mucha más claridad de esto y van a hacer muchos ejercicios también, así que no se asusten que son muchos conceptos porque ahora estamos introduciendo. Bueno, lo que les mostraba recién de qué pasaba con esta superficie, ¿no? que empezaba a tener empujes y que empezaba a modificarse, siendo que sobre ella había una trama. Bueno, después el año que viene también van a trabajar en una de las morfos con topologías operativas, que tiene que ver un poco con eso. Bueno, hay operaciones de las que vamos a hablar, de las que vamos a dar ejemplos, siempre entendiendo esto del vacío, cómo vamos a trabajar el vacío como material arquitectónico, cómo lo vamos a moldear, qué criterios vamos a tener en ese trabajo de la superficie, continuidad, discontinuidad. Vamos a generar superficies activas, superficies que se transformen en topografías habitables. Algunas operatorias que nombro acá: segmentar, cortar, doblar, plegar, extruir, empujar, sustraer, desplazar, mover, extender, escalar, aproximar, juxtaponer, encastrar. No son las únicas, podríamos hablar de alabear, de otro tipo de operatorias. También las operatorias están en relación con la materia con la que se trabaje. Yo ahora estoy mostrando algunas operatorias básicas, importantes para este trabajo práctico, y que algunas nos van a permitir dar espacialidad, algunas nos van a permitir complementar nuestro sistema compositivo o ajustar nuestro sistema compositivo. Uy, perdón, que no sé qué pasó acá. Espérenme un segundo, que me quedó en la vista, una vista que no es la que tendría que tener. A ver, ahí está, no lo puedo ver entera, ahí está. A ver. Ahí está, ahí se ve bien de nuevo. No, se me fue solito. Ahí sí, estamos en la operatoria, sí, ahí la ven bien, ¿no? Sí, profe. Disculpen, no sé qué pasó. Bueno, vamos a avanzar. Ahí está. Por ejemplo, tenemos esta operatoria, que es la operatoria cortar, segmentar y doblar, ¿no es cierto? Esta operatoria que tiene que ver con el tajo, que tiene que ver con producir una transformación en la superficie, pero vamos a modificar el material sin producir la separación del material. Fíjense cómo ahí en ese proceso de diseño de esta artista del grupo Simbiosis, ella trabaja esta operatoria sobre el trazado, empieza a hacer cortes y empieza a experimentar buscando profundidad y dobla simplemente el material, que al doblarse se va a comprimir una parte, digamos, una de las partes, y la otra parte se va a estirar por abajo, ¿no es cierto? Esa es una posible operatoria. Ahí vemos parte del trazado básico, de ese previo para este proceso de diseño de este Instituto de Arte. Esta es una artista de Jordania. Y luego las búsquedas de ver lo que se profundiza, lo que emerge en algunos dibujos, y la idea de que este plano, ya fíjense, ese plano empieza a tener posibilidades de una arriba, de una abajo, como veíamos en ese otro ejemplo que les di cuando hablamos de órdenes complejos, que eso también pertenece a una maqueta de un grupo de diseño que ya se las voy a mostrar. Bueno, otros ejemplos, fíjense en este caso, esta plaza que está en una esquina, en una entrada a un pueblo en Francia, es un ejemplo bastante reciente. Me parece muy interesante porque fíjense que hay dos cosas que nos ayudan a leer la continuidad de esta superficie. Una es la materialidad, ¿no es cierto? La materialidad, el color, hay una continuidad en eso. Y por otro lado hay una operatoria común, es decir, toda la superficie está tratada con esta operatoria. Nosotros podemos reconocer que en alguno de los niveles, los mismos rastros en el lenguaje que en otros sectores de la plaza.
Y eso tiene que ver con las acciones sobre la superficie, las acciones que nos permiten esto como criterio, la continuidad de la superficie. Nosotros en esta plaza podemos reconocer 3 niveles, como les decía, son más o menos de 5 a 6 metros, 5 metros y pico es lo que tiene esta altura, de acuerdo a la publicación. Y bueno, ahí también vemos la posibilidad que da eso también de las visuales, ¿no es cierto?, en una topografía existente, cómo se va adaptando esta superficie al relieve existente y cómo se va de alguna manera doblando o plegando para adaptarse a ese nivel que no es mucho, pero es importante. Ustedes en el trabajo práctico que vamos a completar con el micro 2 tienen más o menos esa altura para poder trabajar. Bueno, en esta plaza tenemos distintos accesos a distintos niveles, uno desde la calle, el otro desde este lote que hay edificios de viviendas. Reconocemos, digamos, las líneas de ataque, las líneas de entrada, el cruce que coincide un poco con esta escalera, ¿no? Y distintas capas de información sobre el mismo plano, donde podemos reconocer los ejes, podemos reconocer el sistema verde, podemos darnos cuenta como de las regiones que tienen estas figuras, digamos, la geometría también. Y el trazado que uno puede sobre esas imágenes empezar también a reconocer cómo está ordenado geométricamente. La geometría ya desapareció, digamos, desapareció en la plaza. Nosotros la leemos a la geometría se nos hace imperceptible, pero está presente. Fue la que, de alguna manera, permitió la regulación en ese diseño, ¿no? Y la que le dio coherencia. Aquí están nudos de unión entre líneas de distintas direccionales. Obviamente que esto tiene una diferencia de altura, por eso por ahí no coinciden con tanta precisión, pero fíjense cómo esto de los trazados reguladores se hace presente en los diseños implícitamente y nosotros los podemos leer. Bueno, estas son otras imágenes también de la plaza, para que vean lo interesante de la intervención de esa superficie de suelo. Y bueno, aquí más o menos la operatoria que fui reconociendo, es decir, sobre una superficie de una de las terrazas, puedo reconocer un par de áreas o de regiones. Podríamos hablar de una figura que tenga cerrada, que tenga características homogéneas. Entonces, en esas dos regiones uno puede reconocer los tajos o los cortes o los lugares donde se producen los cambios. Y luego también puedo reconocer que de pronto hay un despliegue, es como que ese plano, que si bien no es un cartón, pero que pudo haber sido ensayado en un cartón, empieza a tener esa configuración que es la que aparece aquí. Otros ejemplos, en este caso el centro de salud del arquitecto Ferrater, que ya vamos a verlo también, tiene que ver con un edificio para el centro deportivo que no podía construirse hacia arriba en ese monte, en ese parque, y entonces el arquitecto y su equipo deciden trabajar hasta la cota 7 para abajo, y entonces crean este espacio central que tiene forma de estrella, ya van a ver otra imagen, alrededor de los cuales hay distintos espacios para la práctica deportiva, y lo hacen plegando la superficie, el plano superior, a través de elementos que también van a estructurar esa superficie y dándole continuidad a esa superficie. Ya vamos a ver otra imagen. Esto es un trabajo de alumno, un ejemplo de hace unos años, donde podíamos reconocer un solo plano, como veíamos recién, pero en ese plano se efectuaron cortes. Esos cortes se hicieron a través de rastros que venían de la lectura del ritmo, y ya hubieron operatorias, o a lo mejor yo estoy hablando de un sector, a lo mejor es un sector del trabajo, ¿no es cierto? Podría haber sido el elemento ritmo y ya el trabajo, uno de los motivos nada más. Este año le hemos insistido con que haya varios motivos, pero acá podríamos reconocer un elemento que se generó y luego un elemento que cambió de posición, es decir, hubo una rotación, un desplazamiento del mismo elemento, también hubo un cambio de escala,
y la aparición de las posibles regiones en ese suelo que empieza a cambiar su bidimensión a una tercera dimensión y a tener espacialización y profundidad gracias a esos empujes y a esas posibilidades de relieve. Y en este caso, lo que les decía recién, ese espacio central que tiene forma de estrella, que tiene más o menos 100 metros cuadrados, bueno, al que se ha ido plegando la superficie superior de esta cubierta, y estos son en algunos casos planos que llegan hasta el piso y en otros casos son grandes vigas que sostienen, para dar continuidad a los espacios interiores, que sostienen toda la cubierta y la cubierta de estos espacios y la superficie verde, ¿no es cierto? Bueno, otras operaciones como la operación de sustracción. La sustracción provoca la eliminación de una parte del material, sustraigo algo, y puedo generar esto del positivo y del negativo, puedo diferenciar lo lleno de lo vacío. Hemos hablado de la figura fondo, por ejemplo, podríamos estar hablando de una forma positiva si decimos un negro sobre un blanco, de una forma negativa el blanco sobre el negro, pero esto también se puede invertir, ¿no es cierto? El positivo y el negativo, como ustedes ven acá en estas estrategias de Santiago Molina, puede aparecer también invertido. Lo que acá está en negro, aquí puede estar vaciado, y este ejemplo lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, esta lectura de positivo y negativo, porque hablamos de reconocer una forma, por ejemplo, podemos decir, reconozco determinadas formas, y entonces puedo hablar de un espacio, estas son las formas que reconozco y esto es lo que queda alrededor. Sin embargo, estas formas podrían ser nuestro espacio negativo y el espacio lleno, lo que queda alrededor. Estos son procesos de diseño del grupo de arquitectos Aires Mateos, y donde también en estos dibujos, fíjense que está en negro lo que está alrededor de estos, pareciera vacíos o patios en un proceso de diseño, pero podría haberse invertido. De hecho, ellos en sus trabajos, en su proceso de diseño, permanentemente hacen este juego del positivo y del negativo y van estudiando, digamos, la relación entre el espacio y el lleno. Otros trabajos de alumnos donde vemos, por ejemplo, un vaciado en algunos de los elementos que podrían haber sido parte de esos motivos del ritmo. La operación extender, que tiene que ver con algunas operaciones que también vieron con la simetría. En este caso podríamos extender y ya subir los niveles. La extensión implica hacer que los motivos ocupen más espacio del que ocupan, que se abran, que se desdoblen, que se desenrollen. Los motivos en general son semejantes entre sí, se van a ir repitiendo. En la repetición siempre van siguiendo alguna ley, y van modificándose en relación al anterior, y pueden ser una modificación en tamaño, podría ser una modificación en posición, en situación, en color. Ya vamos a ver otros ejemplos. Esto es una plaza del arquitecto Halprin. Son plazas que tienen bastantes años, pero son interesantes por todo ese proceso de búsqueda casi escultórico, digamos, que hacen en las superficies y en el trabajo con las fuentes. Cuando hablábamos de región, hace un rato les decía que era una figura cerrada. Bueno, nosotros podríamos acá hablar de la extensión a partir de la línea o la extensión de la propia región. También esto se relaciona con el concepto serie que ya vamos a ver. Y otros ejemplos, esto es en el Jardín Botánico del arquitecto Ferrater, que esto sí está trabajado a partir de la estructura de órdenes complejos de fractales, pero que en realidad, bueno, yo quería acá mostrar simplemente el proceso de extensión, ¿no es cierto?, de esta superficie. Otros trabajos también del arquitecto Ferrater, en este caso basado en las analogías, con una analogía y una similitud, semejanza en relación a las olas y al mar, ¿no es cierto?, y a la superposición y a la idea de desplazamiento. Y cuando hablamos de superponer, hablamos de ubicar una cosa sobre otra, de generar solapamientos, y cuando hablamos de desplazar, tiene que ver con
provocar un cambio de posición en relación a algún eje. Bueno, fíjense los primeros dibujos de Ferrater, cómo hablan de esto, ¿no es cierto? Reconocimiento a lo mejor de alguna línea, en similitud con la lectura que hace de esta postal o de este contexto, en realidad. Luego la idea de desplazamiento y superposición, en este caso no idéntica. Y luego, bueno, otros dibujos del mismo arquitecto, donde empieza a adquirir altura, relieve. Y fíjense cómo acá en este otro dibujo, ya con más precisión, aparecen esta idea de solapamiento, nuevas regiones. Bueno, también en los ensayos en la maqueta, donde vemos claramente los desplazamientos. Y luego la idea de que esto es un trabajo sobre una playa muy extendido en Benidorm, que es una ciudad en España. Bueno, hace de fuelle, de espacio entre la ciudad y el mar. Bueno, la operación escalar, también algo de esto vieron con la homeométrica, los motivos van a variar en forma escalar, es decir, las magnitudes se van a multiplicar y dividir por el mismo coeficiente, tanto en alto como en largo, por lo tanto no se va a deformar, sino que va a aumentar o disminuir en igual magnitud su tamaño, por ejemplo en este caso. O en este caso donde lo único que se hace es desplazar el eje. Pero fíjense en este otro caso, uno podría tomar que todas las y o todas las alturas las multiplicamos por un coeficiente y todos las x o el ancho los multiplicamos por otro coeficiente. Y bueno, y vamos a adquirir seguramente una deformación, pero la deformación va a estar regulada a partir de ese cambio escalar de dos coeficientes en x y en y. Bueno, eso si el que sabe trabajar con AutoCAD, también en el AutoCAD podemos escalar y cambiar los coeficientes en un sentido o en el otro. O si no cambiamos los coeficientes, tenemos la idéntica, la variación idéntica, ¿no es cierto? Bueno, trabajos de alumnos donde vemos estos procesos escalares. La operación entrelazar, como bien lo muestra la imagen esta de la revista Quaderns, las manos que se entrelazan, se atan, unen una cosa con otra, se cruzan. Fíjense cómo en este caso este elemento, además de doblarse, de plegarse o doblarse, se va a vincular con la otra superficie, es decir, se cruza con la otra superficie. Y cuando hablamos de plegar, pensamos en la continuidad de la superficie, esa continuidad que se produce inclusive en otro nivel, ¿no es cierto? Posibilita conjugar una exterioridad con una posible interioridad. También disuelve la figura del fondo, qué es la figura y qué es el fondo. Fíjense en este diagrama de Zaha Hadid, cómo también podemos leer esta idea de superposición, ¿no? Y este es un diagrama para el Museo Maxi de Zaha Hadid en Roma, donde si bien esto es un diagrama bidimensional, vemos claramente esa voluntad de entrelazamiento, vemos claramente esa voluntad de superposición también. Y si ustedes pueden ver la obra, van a ver que esta idea de plegarse y de entrelazarse se visualiza no solamente en sus diagramas y sus dibujos iniciales, sino también en el espacio. Bueno, la operación Tajo no lo traje ahora porque son edificios de gran escala y no quiero confundirlos, sino que quiero que simplemente entiendan que estas operatorias las vamos a hacer sobre la superficie, pero que se hacen en el espacio y se hacen en grandes volúmenes, y que nosotros, como dije al principio, lo vamos a trabajar sobre la superficie, pero lo podemos trabajar sobre el volumen, lo podemos trabajar sobre la masa, lo podemos trabajar en la línea. La operación Tajo va a producir, como dijimos, la transformación sin separar, y esto lo traje también a colación del origami, porque el origami es una técnica artística que trabajan, digamos, que proviene de los japoneses, de plegado sobre el papel. Bueno, el origami no admite digamos, hay distintos corrientes en los trabajos con origami. Hay una de ellas que no admite ningún tipo de corte, ¿no? Es solo todos
todo lo que se hace con origami se hace solamente a partir del doblado. Bueno, hay otras corrientes que trabajan en origami que sí admiten el corte o tajo, pero no separan. Bueno, lo recuerdo, digamos, porque desde allí viene también un poco la idea de espacialización dada por un solo papel que se transforma en cualquier figura y a partir de esta técnica ancestral japonesa. Y en nuestro caso, fíjense acá, distintos ejemplos, ¿no? En este caso, este modelo ya se los mostré hace un rato, esto fue para una propuesta para un concurso donde sacaron el tercer premio, este grupo de arquitectos. Y me parece siempre muy interesante mostrarla porque es muy simple y además toda la posible espacialización que genera, ¿no? Acá trabajos de alumnos, de alguna manera siguiendo esa misma metodología, creo que estos eran alumnos tuyos, Sole, o una alumna tuya, me parece. Bueno, cuando cambia la materialidad, cuando se empieza a pensar en distintas escalas de esto, porque al principio todas estas operatorias las hacemos sin escala, luego incorporamos la figura humana en distintas escalas para ir comprendiendo, ¿no es cierto?, cómo es esa espacialidad que ha adquirido esta conformación. Otros ejemplos, esto es de otra cátedra, donde, fíjense, aparece la operación esta que nos da el relieve, ¿no es cierto?, que también nos permite conjugar la interioridad de la exterioridad. Uno lo ve así y sin embargo uno lo puede ver entendido como una superficie interior o en otros casos como una interior y una exterior, ¿no? En este caso es una escuela del grupo VIC, también la pueden googlear. En este caso los pliegues se van a trasladar generando una topografía ondulada donde proliferan estas piezas. Bueno, otros trabajos también generando relieve, fíjense los cambios también de una de las dimensiones, cómo posibilitan las interioridades. Bueno, la idea de poder pensar en que este plano o este plano, nosotros podemos entenderlo como una capa, como un estrato, que lo podemos trazar sobre él líneas para doblarlo y que podemos modificarlo, generando una arriba y una abajo, cualquier modificación que querramos. Si pensamos que podemos tener dos capas, tal vez sobre la otra podemos pensar otro pliegue y podríamos así sucesivamente ir generando capas y estratos con distinta información, pero con una lectura de unidad e integridad en la composición. Bueno, otras operaciones como la superposición, que dijimos lo de los solapamientos, muy simple, en este caso nada más que en caso de, fíjense, elementos en una fuente, también es una obra del mismo arquitecto Halprin que les hablaba hace un rato, otras operatorias de desplazamiento, es decir, la idea de cambiar o correrse en relación a un eje de referencia, los diagramas, que son gráficos que nos permiten ir mostrando las operaciones que se van haciendo en un trabajo, digamos, son evolutivos, son operativos. La idea de extrusión, es decir, provocar el empuje del material, en este caso en positivo o en negativo, fíjense qué pasa con estas fuentes, es decir, esta forma trapezoidal que se va a encastrar, ya vamos a ver el tema del encastre también, cómo es una forma que como que evoluciona hacia arriba, podría evolucionar hacia abajo, generando ese empuje. Otros ejemplos, esto es una puerta de la Casa de la Moneda de la artista mexicana Ángela Gurría, donde vemos muy interesante este trabajo escultórico, pero donde reconocemos claramente la extrusión de los elementos. Podríamos imaginarlo en la escala de una puerta y podríamos imaginarlo en la escala de una plaza. Otros casos, por ejemplo, también otro ejemplo de extrusión y también de encastre, es decir, esta idea de unir una cosa con otra, de manera que una parte quede dentro de la otra, es decir, una parte de ella quede dentro de la otra generando una máquina. En muchas ocasiones estas articulaciones pueden ser habitables también. En este caso se trata de un suelo, pero podrían ser volúmenes habitables.
habitables en el sentido de interioridad, ¿no? Los otros también son habitables. Cuando hablamos de, bueno, en este caso, fíjense la extrusión de placas, en este otro ejemplo, ¿no? De un parque en Eslovenia, donde también hay extrusión. No hay otra cosa, hay, hay encastres, son como placas que han extruido hacia la superficie y que se han encastado una con otra. Luego hay direccionales que complejizan un poco a lo mejor esta morfología, pero en realidad es eso. Hay determinadas direccionales, hay placas, hay estratos que se han ido encastrando, generando esta riqueza, ¿no? A nivel de espacio. Bueno, la operación juxtaponer, creo que ya se ha visto bastante en simetría. Quería mostrarles un ejemplo, en este caso también a partir de un trabajo de alumnos. Esta idea implica una vinculación de los elementos a partir de algunas de sus caras o vértices. Fíjense en este caso cómo el mismo conjunto de elementos se ha rotado y se ha desplazado y se ha juxtapuesto. Fíjense todas las acciones ordenadoras sobre simplemente este conjunto, y luego se ha podido rotar y así sucesivamente, y en este caso extruir, y se va seleccionando, y eso es parte del proceso de diseño. Esto habla de parte del proceso de diseño de este trabajo que yo les había mostrado cuando hablamos de ritmos. Bueno, esta otra imagen de la plaza de Baracaldo, la plaza del desierto, es una plaza muy grande, cercana de varios complejos de vivienda. Esto es en España, y no solamente la idea de juxtaponer, sino que aquí aparece también la operación de pixelar, ¿no? Bueno, ustedes saben que cuando hablamos de pixelado, si la imagen está pixelada, nos pasa eso acá cuando estamos con el MIT, se desenfoca, ¿no es cierto? Vemos píxeles, algo que el ojo ve, pero que no está con total definición. Bueno, el arquitecto y su grupo deciden en esta plaza, digamos, incorporar ese concepto. Recordemos que siempre es muy importante en morfología esta vinculación entre el concepto y la percepción. Y bueno, plantea una situación de múltiples microespacios a partir de definir píxeles. Y cada uno de estos píxeles tiene distinta materialidad, distinta altura, es decir, hay operaciones de extrusión, hay operaciones de juxtaposición, etc. Bueno, algunos ejemplos de procesos, como para que veamos alternativas, posibilidades. No todos van a ser exactamente lo mismo, de la misma manera. Cada uno, hay una guía, hay una metodología planteada en la guía general de la cátedra. En los talleres siempre hay nuevas estrategias, aportes y procesos que se van generando, algunos emergentes y otros propuestos por los propios docentes. Lo importante es que nosotros podamos hacer lectura de recurrencias de ese trazado que hicimos, de ese primer trabajo que hicimos, muy espontáneo, muy intuitivo en relación a los ritmos, que en esas recurrencias podamos reconocer conceptos. Fíjense en este caso, recurrencias de diedros, que podríamos decir que no llegan hasta los 90 grados, son como líneas, dos líneas que arman un ángulo, y esto se superpone, rotan. Vemos oblicuidad, profundidad, porque hay superposición de uno con otro. No vemos jerarquías. Podemos decir que hay, esto podría tapizar una superficie, por eso podríamos hablar de que es algo abierto, que se puede extender. Entonces podríamos leer esto, leer los conceptos, los rasgos significativos, empezar a trazar, hacer un trazado, ¿no es cierto?, de cómo esto se va vinculando, la geometría, cómo se relaciona. Luego poder hacer alguna operatoria, en este caso fíjense la extensión, puedo extender a lo mejor o escalar también, repetir, y también a lo mejor no solamente escalé, sino que acá hubo una rotación de los elementos, generé figuras, y a partir de esas figuras, estas regiones después extruí, bueno, y acá se hicieron otras operatorias, es decir, mostrarles cómo se va a ir generando y transformando esta superficie, una de las alternativas posibles a partir de estos primeros intentos, estos primeros estímulos que fueron la causa que nos lleva a la transformación de este suelo habitable.
Este elemento entonces embrionario tiene una acción inicial, tiene una regla de estructuración, una regla de repetición. Acá también aparece la idea del ritmo porque aparece el elemento que se repite, recurre, y hay acciones. Estas acciones sucesivas también están vinculadas a reglas perceptibles. No solamente todo es matemático y geométrico, sino que también hay cuestiones analógicas que ya Gaby algo les habló en el teórico de simetría, que después vamos a seguir hablando, que tienen que ver con cuando nosotros reconocemos las similitudes, las igualdades, las ideas de proximidad, que están incluidas dentro de lo que nosotros hablamos, los principios perceptivos. Bueno, otras posibilidades, entender este campo como una capa, una capa que pueden pensarse como un estrato o varias capas, y que puede pensarse como un entramado que también se puede hacer tridimensional. Algunos autores hablan de que el estrato puede ser el famoso Miguel Hojas, que ya seguramente lo van a ver después en algunos otros ejemplos más adelante, ya cuando avancemos en los trabajos. Pero tiene que ver con eso, con planos. El estrato es un plano que se esparce en horizontal, tiene información ese plano, y que por ahora vamos a trabajar con un plano. Podríamos tener otra capa, o podríamos hacer que ese plano adquiera relieve por el plegado, o podría adquirir relieve por la extrusión o el solapamiento, etc. Bueno, reconocer estructuras posibles, en este caso es una trama muy simple, una trama ortogonal, pero donde yo podría haber reconocido una región y haberla extruido, o haber reconocido perforaciones por los motivos y haberlas eliminado, o haber reconocido otras regiones que estén en otra posición, en función a lo que vengo leyendo de los conceptos y lo que tengo desde mis ritmos, ¿no es cierto? Bueno, esta idea de entender, comprender la figura fondo, qué es lo que está arriba, qué es lo que está abajo, si eso yo lo puedo trabajar todo en el mismo eje, si lo puedo ir desplazando. Bueno, y otra alternativa es pensar también en el concepto de series. Las series son conjuntos de figuras. Así como en el ritmo teníamos conjuntos de figuras y motivos que se repetían temporalmente, a una determinada intervalo. Bueno, acá también en la serie no solamente tenemos las figuras que se repiten, sino que las podemos modificar. Estas podemos modificarlas en alguno de sus dimensiones, pero siempre vamos a reconocer, fíjense acá en este grupo, siempre reconocemos como que pertenecen a la misma familia. Algunas son más delgadas, algunas son más anchas, pero todas pertenecen a la misma familia. Acá hay una operatoria de un alumno, fíjense en esta idea de como de martillo, cómo va cambiando las dos dimensiones y cómo puede ver este mismo martillo con distintas dimensiones, y también con distintas direccionales. En este caso lo había rotado. Otro ejemplo, justamente el libro de Joaquín Español, una serie de elementos iguales a la misma distancia, es decir, se repite paralelamente con una regla de repetición a intervalos regulares. En este caso también, pero esos elementos van disminuyendo. En este caso hay un acento en algún lugar, en este otro caso hay un desplazamiento que toma una parte de los elementos que se repiten. Esa sería la regla, en este caso una nueva directriz. En este caso hay nuevos, hay intervalos diferentes y espesores diferentes. La misma figura, que puede ser este segmento de recta, se va ensanchando o disminuyendo. Es decir, va cambiando el motivo, pero siempre dentro de la pertenencia a una familia. Y también uno pone la regla de repetición en la serie. Bueno, este ejemplo es también de un trabajo de un alumno. Fíjense cómo esta región es semejante a esta otra región, pero ha habido un cambio de proporciones y también ha habido una rotación. Bueno, lo otro es un posible diagrama de movimiento desde este punto a este otro punto, desde arriba hasta abajo. Bueno, en este caso, otro ejemplo en la bidimensión, es decir, entenderla la serie como un ADN de la construcción del orden también, que puede permitir estos cambios en las proporciones de los elementos. Como dijimos, puede mantener una de las dimensiones y constante, y puede cambiar otra. En este caso, lo que hacíamos en esta operatoria es simplemente escalar. En este caso se cambió una de las dimensiones, y después en este otro caso no solamente escalar, sino que superponer
y bueno, ustedes ven que empiezan a aparecer nuevos trazados y enriquecer lo que teníamos de antemano. Ejemplos trabajados con series. Y bueno, para cerrar, perdón, les muestro rápido que este es un fórum de negocios donde vemos la figura, pero que esta figura ha tenido transformaciones, pero pertenecen todas a la misma familia. Bueno, para cerrar, entonces decimos que hay un tramo fenoménico donde aparece esta vivencia, percepción del ritmo, este ritmo que patentiza el tiempo vivido, se va a exteriorizar, se exterioriza a través del orden, de la medida. Hay ritmos con más acento, hay ritmos más vibrados, hay ritmos más extendidos. Y luego también hay un tramo de la abstracción, aparecen conceptos, hacemos interpretaciones, registramos, empezamos a trabajar con los trazados, incorporamos las geometrías, allí hablamos también de la abstracción, y hay un tramo operativo donde operamos con eso, transformamos, regulamos, y generamos nuevas superficies habitables. Bueno, el trabajo está abierto, está abierto a la creatividad, está abierto a la complejidad y también a lo simple, en el sentido de que no siempre las superposiciones y los ruidos son los buenos, sino que a veces trabajando con pocos elementos y con elementos con mucha sutileza podemos encontrar, podemos realizar muy buenos trabajos en relación a la topografía de este campo. Así que no, la idea es que esto lo tomen como algo de apertura y que, bueno, es la experiencia de espacializar esto que han vivenciado y que generar una topografía habitable. Les deseo mucha suerte y estas son las imágenes, esta es la webgrafía donde saqué las imágenes y aquí, bueno, la bibliografía que usamos en la cátedra, que siempre cito y lo que no estaba citado en la bibliografía lo cito aquí en el teórico. Bueno, dejo de compartir, no sé si hay preguntas o en lugar de dejar de compartir me voy acá por las dudas a ver que haya preguntas.